Hay un tipo de ataque que duele más que cualquier insulto directo, aun cuando alguien usa tu pasado para intentar hundirte. Lo hacen con una frase aparentemente inocente, con un comentario disfrazado de broma, o con un «yo me acuerdo», cuando tú, y en ese instante, sientes cómo quieren empujarte hacia una versión antigua de ti mismo, que ya no existe, como si todo tu crecimiento fuera invisible. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad. Aun cuando alguien recurre a tu pasado, no está hablando de ti, está exponiendo la pequeñez de su propia visión. El pasado es un lugar que tú ya superaste, pero ellos no. Y esa diferencia incomoda. Les cuesta aceptar que cambiaste, que te esforzaste por ser distinto, que evolucionaste en silencio mientras ellos siguen estancados en la misma narrativa que inventaron hace años. Atacar tu historia les da una falsa sensación de superioridad, porque criticar lo que ya ocurrió es mucho más fácil que mirar el presente con honestidad. Hoy vamos a desmontar ese mecanismo, no para que ganes discusiones, sino para que recuperes tu paz. Vamos a ver qué decir, cómo responder y, sobre todo, cómo mantener una actitud tan firme que nadie pueda usar tu vida pasada como arma contra ti. La filosofía estoica tiene respuestas que no solo protegen tu autoestima, sino que te permiten avanzar sin miedo a que alguien te encadene a errores que ya no forman parte de tu identidad. Este video está diseñado para darte claridad, fortaleza y herramientas psicológicas que funcionan en cualquier contexto, con amigos, familia, pareja, compañeros de trabajo o incluso contigo mismo. Si eres tú quien todavía lucha con recuerdos antiguos, prepárate, porque después de hoy, nadie, absolutamente nadie, podrá manipularte utilizando la persona que fuiste. Vas a aprender a responder con calma, con clase y con una convicción tan sólida que el pasado dejará de ser una sombra para convertirse en una prueba de tu transformación. ¿Por qué la gente recurre a tu pasado? Cuando alguien saca tu pasado a relucir, la mayoría de las veces no lo hace para recordarte quién eras, sino para reafirmar quiénes son ellos. Es un mecanismo de defensa que nace de la inseguridad. En el fondo, quienes recurren a tus errores antiguos buscan protegerse de una verdad que les incomoda tu crecimiento, revela su falta de evolución. Es más fácil señalar lo que hiciste hace años que aceptar que hoy eres una versión más madura, más centrada y más consciente que antes. Ellos no están preparados para enfrentar esa comparación silenciosa, porque tu mejora los deja expuestos, aunque tú no pretendas competir con nadie. Detrás de ese ataque hay una incomodidad muy profunda. Cuando alguien ve que estás avanzando, que te estás tomando la vida en serio, o que has superado etapas que antes te frenaban, aparece el miedo a quedar atrás. Y como no pueden controlar tu avance, intentan detenerlo, recordándote lo que fuiste. Es una forma de bajarte al nivel en el que ellos se sienten cómodos. Un nivel donde todos están fallando, donde nadie crece y donde nadie se arriesga a mejorar. Es una manera emocionalmente pobre, pero psicológicamente muy humana, de no sentirse inferior. También existe un factor fundamental: el pasado es terreno seguro para ellos. No pueden predecir tu futuro y no tienen control sobre tu presente, pero tu pasado es el único punto fijo que conocen. Ahí se sienten poderosos, porque es el único lugar donde creen que pueden ganar. En el presente, hay demasiadas pruebas de tu evolución, demasiadas evidencias de que no sigues siendo la persona de antes. Pero en el pasado, pueden moldear la historia a su conveniencia, exagerar tus fallos, minimizar tus esfuerzos y reducir toda tu identidad a un error, una etapa oscura o una decisión equivocada que cometiste cuando todavía estabas aprendiendo. Otra razón por la que recurren a tu pasado es el resentimiento. Hay personas que no te perdonan, no porque tú les hayas hecho algo imperdonable, sino porque no soportan verte transformar tu vida. Tu crecimiento les recuerda que ellos también pudieron cambiar
y no lo hicieron. Tu disciplina les muestra su falta de constancia. Tu madurez revela que ellos siguen atrapados en viejas heridas. En lugar de trabajar en sí mismos, buscan atarte a tus versiones anteriores para no sentirse solos en su mediocridad emocional. Y luego está la necesidad de tener palanca emocional. Para algunas personas, tu pasado es un botón que les permite controlar la conversación. En lugar de construir argumentos, prefieren desestabilizarte. Es más fácil empujarte a defenderte que afrontar lo que está pasando en el presente. Sacar tu pasado es un intento de manipulación disfrazado de sinceridad. Es el típico solo te lo digo porque te conozco, cuando en realidad lo hacen porque saben que es un punto sensible. Usan lo que fuiste como herramienta para invalidar lo que eres. Un motivo aún más profundo es que muchas personas están atrapadas en la versión antigua que construyeron de ti. Para ellos, tú no puedes cambiar, porque si tú cambias, entonces su visión del mundo también se tambalea. Tienen una imagen estática, congelada, cómoda, donde tú ocupas un rol claro, el que fallaba, el que se equivocaba, el que no sabía, el que era inmaduro. Esa imagen les ayuda a sentirse superiores, a mantener una jerarquía emocional que los favorece. Pero cuando tú evolucionas, cuando tu conducta mejora, cuando tus decisiones se vuelven más firmes, la estructura psicológica que habían creado alrededor de ti comienza a desmoronarse, y en vez de actualizar su percepción, prefieren aferrarse al pasado como un ancla. También existe un componente cultural. Estamos acostumbrados a definir a la gente por lo que hizo, no por lo que hace. El pasado es más fácil de juzgar, porque no cambia. El presente requiere observación, paciencia, apertura mental y a veces humildad para reconocer que alguien se superó. No todo el mundo está dispuesto a admitir que estabas equivocado sobre una persona y que ahora te toca verla con otros ojos. En resumen, las personas recurren a tu pasado porque es el único lugar donde pueden sentir control, poder o ventaja emocional. Lo hacen porque tu evolución los desafía, porque tu crecimiento los descoloca y porque tu presente exige de ellos una madurez emocional que no siempre tienen. No hablan de tu historia, hablan de su incapacidad para dejar atrás la versión cómoda y antigua que tenían de ti. Y es precisamente ahí donde empieza tu libertad. Cuando entiendes que los comentarios sobre tu pasado no son una evaluación de tu valor actual, sino un reflejo de lo que ellos no saben gestionar dentro de sí mismos. El principio estoico, el pasado es hecho, no identidad. Una de las enseñanzas más liberadoras de la filosofía estoica es comprender que el pasado pertenece únicamente al reino de los hechos. Lo que ocurrió ya no está vivo, no respira, no tiene capacidad de modificar tu presente por sí mismo. Solo cobra fuerza cuando tú le permites ocupar espacio en tu mente o cuando aceptas, sin cuestionar, la interpretación que otros hacen de tu historia. Para los estoicos, la verdadera identidad no se construye mirando atrás, sino observando cómo decides actuar hoy. El pasado describe eventos, pero no define esencia. Lo que pasó habla de un momento, no de tu destino. Cuando entiendes esta idea con claridad, cambia tu forma de relacionarte con tus propios errores. Empiezas a verlos como capítulos necesarios, no como cadenas. Los errores dejan de ser condenas y se vuelven referencias. Dejan de ser señales de que no vales y pasan a ser señales de que aprendiste. Y ese cambio interno tiene consecuencias enormes. Te permite dejar de justificarte continuamente y te libera de la necesidad de defender episodios que ya no representan quién eres. Lo más interesante es que, cuando tú tienes esa claridad, la opinión ajena pierde fuerza de inmediato, porque te das cuenta de que nadie tiene autoridad para dictarte una identidad basada en hechos que ya no existen. El estoicismo
insiste en que no debes cargar con culpas que ya no sirven a tu crecimiento. Culpa que no se convierte en aprendizaje termina siendo un lastre emocional. Si tú ya aprendiste, si ya corregiste rumbo, si cambiaste hábitos, si hiciste las paces con esa parte antigua de ti, entonces tu pasado ya cumplió su función. Lo que piensen los demás acerca de él no tiene impacto real. Esa liberación interna es tan poderosa que muchos no la entienden. Desde afuera, algunos interpretan tu calma como falta de remordimiento, cuando en realidad lo que ocurre es que dejaste de pelear con fantasmas. El estoicismo no niega el pasado, pero tampoco lo idolatra. Lo integra como un maestro, no como un juez. Te enseña a identificar qué puedes controlar y qué no. Lo que ya ocurrió pertenece a la esfera de lo incontrolable. Insistir en que define quién eres hoy es una forma silenciosa de esclavitud psicológica. Los estoicos llamaban a eso arrastrar carga extra. Es el equivalente a caminar por la vida llevando piedras que ya no tienen sentido. Cuando alguien intenta usar tu pasado contra ti, lo que en realidad está haciendo es intentar devolverte esas piedras. Pero eres tú quien decide si las carga o las deja caer. Este principio también rompe una ilusión muy común en la idea de que los errores del pasado revelan tu verdadero yo. Nada más lejos de la verdad. Tu yo verdadero es el que elige, el que cambia, el que evoluciona, el que aprende, el que toma decisiones conscientes. Eres más tú en tus esfuerzos actuales que en tus fallos antiguos. El momento en el que decides mejorar pesa más que todos los momentos en los que te equivocaste. Para un estoico, la identidad se demuestra en la acción presente, no en las cicatrices pasadas. Otra enseñanza clave es que el pasado solo te afecta si tú sigues encadenado a él mentalmente. Los demás pueden mencionarlo, pueden exagerarlo, pueden manipularlo, pero no pueden reactivarlo, a menos que tú lo aceptes como verdad absoluta. El poder está en tu interpretación, no en la palabra ajena. Lo que alguien diga de tu pasado es solo aire. Lo que tú decides creer sobre tu evolución es lo que realmente te define. Cuando entiendes esto, algo cambia en la forma en que respondes a ataques personales. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la claridad. Este enfoque también te ayuda a relacionarte con tu historia, con una madurez distinta. En lugar de sentir vergüenza por lo que viviste, empiezas a agradecerlo. No en el sentido ingenuo de justificar dolores profundos, sino en el sentido realista de reconocer que incluso las peores decisiones te dieron perspectiva. No necesitas negarlas ni esconderlas. Simplemente dejas de darles un papel protagónico. Tu pasado se convierte en un archivo, no en un escenario. Está ahí, pero ya no determina el rumbo. Ese desapego es la esencia del estoicismo, mirar atrás, sin quedarse atrapado allí. Y quizá lo más poderoso de este principio es cómo reconfigura la narrativa interna. En lugar de verte como un resultado de lo que hiciste, empiezas a verte como el autor de lo que estás construyendo. Tomas de tu pasado lo que vale, sueltas lo que pesa y continúas avanzando. Tu identidad deja de basarse en recuerdos y se basa en decisiones. Eso cambia tu postura, tu energía y tu lenguaje. Te vuelves menos reactivo, menos defensivo y más firme. Dejas de justificarte y empiezas a actuar con calma. La seguridad interna que surge de este entendimiento es tan fuerte que nada externo la puede sacudir. Así que, desde la perspectiva estoica, quien intenta definirte por tu pasado comete un error filosófico grave. Confunde hechos con esencia, episodios con carácter, tiempo vivido con tiempo actual. Y tú, al comprender este principio, recuperas un poder enorme, el derecho de decidir quién eres hoy, sin pedir permiso a nadie. Tu pasado puede explicar tu camino, pero no describe tu destino. Tú eres quien determina tu identidad, no tus errores, ni las voces que intentan encadenarte a ellos. Esa es la victoria fundamental del pensamiento estoico, al transformar la historia en aprendizaje y el presente en una expresión consciente de tu mejor versión. Identifica
Cuando alguien quiere controlarte con tu historia, hay un momento clave en la vida emocional de cualquier persona, el instante en que descubre que no todo el que menciona tu pasado lo hace para comprenderte. Algunos lo hacen para manipularte, condicionarte o disminuirte. Aprender a identificar cuando alguien intenta usar tu historia como herramienta de control es un acto de autodefensa emocional. Y desde la perspectiva estoica, es una habilidad esencial para mantener tu autonomía interna. Los estoicos insistían en que nada debe tener poder sobre ti sin tu consentimiento, y eso incluye la forma en que otros narran tu vida. Una de las señales más claras de que alguien está intentando controlar tu presente a través de tu pasado es el tono con el que lo menciona. No buscan entender, buscan recordar. No preguntan, señalan. No hablan para acercarse, hablan para colocar distancia. Es una forma sutil de decir, yo sé quién eres, y tú no puedes cambiarlo. Esa frase no se pronuncia, pero se transmite en la actitud. Quien recurre a tu pasado para invalidarte no está analizando hechos, está intentando fijar una versión de ti que le conviene. A veces, porque así mantiene una superioridad moral. A veces, porque teme tu crecimiento. Y en otras ocasiones, porque tu mejora les incomoda. Tu evolución les rompe el molde en el que te tenían atrapado. Otra pista muy evidente es cuando alguien trae tu pasado siempre en momentos de conflicto. Si cada vez que estableces un límite, avanzas, mejoras, o simplemente te expresas con firmeza, esa persona responde con ¿y tú qué hablas? Si antes estás frente a alguien que no busca diálogo, sino control. Esta táctica es una forma de disminuir tu fuerza emocional para recuperar autoridad sobre ti. Funciona como un ancla que intentan lanzarte para que no te alejes del lugar en el que ellos se sienten cómodos. En esencia, es un mecanismo de dominación disfrazado de verdad. Hay un patrón aún más revelador cuando te recuerdan tu pasado con una sonrisa irónica o con un tono que mezcla burla y preocupación. Ese híbrido es peligrosísimo, porque parece inocente, pero está cargado de intención. Quien lo hace quiere mantenerte en una posición inferior, sin asumir abiertamente su deseo de hacerlo. Por eso, se camufla tras una supuesta sinceridad. Los estoicos enseñaban a desconfiar de la crítica disfrazada de humor, porque no persigue tu bienestar, sino tu vulnerabilidad. El que te hiere, jugando, sabe exactamente lo que está haciendo. También es importante observar la frecuencia. Si una persona saca a relucir tu pasado más veces de las que reconoce tus avances, no está interesada en tu crecimiento, sino en tu estancamiento. Para un manipulador, tu mejora es una amenaza. Perderías la necesidad de su aprobación, su opinión o su validación. Por eso recurren a episodios antiguos, un recordatorio emocional diseñado para que dudes de ti, para que sientas que no mereces avanzar o que tus nuevos logros están contaminados por tus errores previos. Reconocer este patrón es fundamental para proteger tu autoestima. Otra forma de control aparece cuando intentan reescribir tu historia con su propia versión. Te dicen que no fue así, que estás exagerando, que no te acuerdas bien, o que siempre ha sido igual. No es una conversación sobre el pasado, es un intento de apropiación. Buscan imponer un relato donde tú quedas como culpable permanente, inmaduro o incapaz de cambiar. Los estoicos defendían la importancia de no entregar el control de tu narrativa interna, porque quien controla tu historia, controla tu conducta. Ese es el objetivo final del manipulador, hacer que actúes desde la culpa o la duda, para que seas más fácil de manejar. También debes estar atento a quienes utilizan tu pasado como moneda de negociación emocional. Personas que dicen cosas como, acuérdate de lo que hiciste, yo te conozco bien, o no te conviene olvidarlo. Lo que realmente quieren es mantener una ventaja en la dinámica. Saben que tu historia puede tocar fibras sensibles,
y explotan ese conocimiento para moldear tus decisiones. Es una forma de presión silenciosa que apaga tu capacidad de razonamiento. Cuando las emociones dominan, eres más manejable. Por eso recurren a lo que duele, porque quieren un efecto inmediato. Existe, sin embargo, un detalle más profundo. La gente que usa tu pasado como arma suele estar estancada en el suyo. Si prestas atención, descubrirás que muchos de ellos viven atrapados en sus propios errores, resentimientos o inseguridades. Y al atacarte con episodios antiguos, están proyectando su incapacidad para evolucionar. No miran tu historia para entenderte, la miran para evitar enfrentarse a la suya. Por eso la usan como escudo y como lanza. El ataque a tu pasado es, en el fondo, una defensa de su propia fragilidad. Identificar estos comportamientos no es un ejercicio de paranoia, sino de lucidez. No se trata de cortar lazos por cualquier comentario, sino de reconocer patrones que comprometen tu paz mental. El objetivo es darte cuenta de cuando un diálogo deja de ser constructivo y se convierte en una herramienta para limitarte. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. La claridad transforma tu manera de responder. Ya no reaccionas con rabia ni con culpa, sino con la serenidad de quien entiende que el ataque del otro es una confesión disfrazada. Los estoicos veían esta comprensión como un acto de libertad. Saber cuando alguien está intentando controlarte es el primer paso para evitar ser controlado. No puedes impedir que mencionen tu pasado, pero sí puedes impedir que ese gesto afecte tu presente. Puedes observar, analizar, comprender y decidir desde la calma. Ese discernimiento es lo que te convierte, poco a poco, en dueño de tu historia y no en rehén de ella. Cuando alguien intenta manipularte usando tu propia historia, la mejor defensa es una respuesta corta, firme y sin justificaciones. No les des detalles, no expliques de más y no busques convencerlos. Solo deja claro que tú eres quien decide sobre tu vida y tus límites. Una frase directa como, no voy a hablar de eso contigo, o esa parte de mi vida no está disponible para este tipo de conversaciones, corta la manipulación de raíz. La contundencia desarma, porque no abre puertas a discusión. Hablas poco, pero dices todo. La clave es que tu tono transmita seguridad, no confrontación. Cuando descubren que no pueden usar tu pasado para dirigir tu presente, dejan de intentarlo. Respuesta extendida para personas cercanas. Lo primero es reconocer que la cercanía no da derecho a nadie a reescribir o manipular tu pasado. Cuando alguien querido lo intenta, casi siempre lo hace desde sus propias inseguridades, a miedo a perderte, necesidad de tener razón, intención de influir en tus decisiones, o simplemente porque aprendió a relacionarse así. Por eso es importante hablar desde la calma, sin ira ni defensividad, pero con una claridad absoluta en tus límites. Comienza expresando que entiendes su preocupación o su punto de vista, no porque les des la razón, sino porque reconoces su humanidad y baja la tensión inicial. Algo como sé que hablas desde el cariño y entiendo que te preocupe lo que viví o lo que conté. Después viene la parte clave, a poner la frontera sin atacarlos. Aquí explicas que tu historia te pertenece y que tu proceso es personal, y que aunque agradeces que se interesen, no vas a permitir que tu pasado se convierta en un instrumento para dirigirte, juzgarte o hacerte sentir culpable. No tienes que entrar en detalles, pero sí dejar claro que esta actitud afecta la relación y que necesitas que cambie. Puedes decir algo como, a mí, historia no es una herramienta para decidir por mí, ni para recordarme quién fui en momentos difíciles. Yo valoro nuestra relación, pero necesito que no utilices eso para influir sobre mis decisiones actuales. Es probable que la otra persona no entienda la primera, o que se defienda. Ahí debes mantener firmeza emocional, sin elevar el conflicto. Repite la idea central. En tu historia no está en discusión, y no debe ser usada como argumento de autoridad. Hazles ver que compartir tu pasado
Fue un acto de confianza, no una puerta abierta para que tomen control. Recuerda que la intención aquí no es ganar una discusión, sino establecer una nueva forma de relacionarse. Puedes añadir, Ansí, te compartí, esa parte de mi vida fue porque confío en ti. Pero esa confianza no significa que puedas usarlo para corregirme, frenarme o cuestionarme cada vez que algo no te parece. En las relaciones cercanas hay dinámicas invisibles que se repiten por costumbre. Muchas personas usan la historia de alguien sin darse cuenta de que lo están haciendo. Por eso es importante no solo marcar el límite, sino ayudarles a reconocer el impacto. Explica que cuando sacan tu pasado en discusiones o decisiones, te sientes reducido a una versión antigua de ti, una que ya no existe, y que eso no solo te afecta a ti, sino también a la calidad de la relación. Nada desgasta más que sentir que la otra persona no ve tu crecimiento. Una frase como, cuando usas mi pasado, siento que me estás viendo como alguien que ya no soy, y eso aleja, no acerca, puede abrirles los ojos. Finalmente, cierra con una invitación constructiva. Reafirma que quieres una relación sana, adulta, y que eso implica que cada uno reconozca sus límites y su espacio. No se trata de alejarse, sino de acercarse de un modo más respetuoso. Quiero que podamos hablar de lo que sea, pero desde el respeto y sin que mi historia se convierta en un arma. Estoy aquí para construir, no para repetir dinámicas que nos hacen daño. Una respuesta extendida no es una justificación, es una oportunidad para transformar la relación. Es una manera de decir en te quiero, pero también me quiero. Y en mi vida mandan mis límites, no tu interpretación de mi pasado. Con las personas que importan, esta claridad profunda es la que realmente cambia la dinámica y protege la conexión, sin sacrificar tu autonomía. Actitud interna estoica, dominarte a ti, no al otro. Cuando alguien usa tu historia para herirte, lo primero que ocurre no es la acción del otro, sino tu interpretación. Epicteto insistía en que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre esas cosas. El comentario de alguien sobre tu pasado no tiene poder por sí mismo. Lo obtiene cuando tú lo aceptas como ataque, como juicio, como verdad. Por eso la actitud interna, estoica, empieza con una pregunta simple. ¿Esto que la persona dice es algo que yo puedo controlar? Y la respuesta, casi siempre, será no. No puedes controlar lo que piensan, lo que recuerdan, lo que opinan o lo que deciden sacar en una conversación. Pero sí puedes controlar tu respuesta, tu postura, tu interpretación y tu fortaleza. El estoicismo te pide que enfoques tu energía hacia adentro. Eso significa observar tu reacción sin dejarte arrastrar por ella. Si sientes enojo, lo reconoces sin actuar desde él. Si aparece vergüenza, la miras sin permitir que te defina. Si surge el impulso de defenderte, entiendes que no necesitas probar nada. Esta autoconciencia te da un poder inmenso, porque evita que los demás dirijan tus emociones como si tuviesen un interruptor. Nadie debería poder presionar un botón emocional en ti para que reacciones de forma automática. Dominar a ti mismo significa romper ese automatismo. También implica soltar la necesidad de que el otro cambie. Tal vez la persona siga usando tu pasado, tal vez intente provocarte, tal vez quiera seguir teniendo ventaja emocional, pero eso ya no define tu calma. La actitud interna estoica no depende de que el otro se comporte de manera correcta, sino de que tú mantengas tu centro, aunque el ambiente sea turbulento. Esto no es resignación ni pasividad. Es una fortaleza activa, es la capacidad de sostener tu dignidad sin entrar al juego del otro, sin rebajarte, sin perder claridad. Esta perspectiva te permite ver algo esencial. Nadie puede controlarte si tú no te entregas. El estoico no se vuelve duro y frío, se vuelve consciente y libre. Responde desde la razón, no desde el impulso. Habla cuando lo decide,
no cuando la emoción lo arrastra. Marca límites desde la serenidad, no desde la rabia, y al hacerlo, convierte cada intento de manipulación en una oportunidad para fortalecerse. Dominarte a ti mismo no significa quedarte callado ante una injusticia, sino hablar desde el control y no desde la reacción. No significa permitir abusos, sino decidir cómo responder sin que la otra persona robe tu equilibrio. Esta actitud es el corazón del estoicismo en la libertad interior. Lo que te dicen puede doler, pero no te gobierna. Lo que recuerdan de ti puede ser incómodo, pero no determina quién eres hoy. Lo que opinen puede ser injusto, pero no altera tu camino, a menos que tú lo permitas. Cuando adoptas esta postura, tu pasado deja de ser un arma, porque ya no hay vulnerabilidad interna que pueda ser explotada. La interpretación que tú haces de ti mismo se vuelve más fuerte que cualquier narrativa externa, y ahí es donde realmente recuperas el poder, en cuando comprendes que la batalla nunca fue con el otro, sino contigo mismo. ¿Cómo dejar claro que no eres tu yo antiguo? Para dejar claro que ya no eres tu yo antiguo, lo primero es aceptar tú mismo esa transformación. Muchas personas se bloquean porque han mejorado, han crecido, han madurado, pero siguen cargando culpa, vergüenza y miedo a que otros les recuerden lo que fueron. Si no aceptas tu propia evolución, siempre estarás vulnerable ante quien quiera usarla en tu contra. Por eso el paso inicial es interno, en reconocer que ya no eres aquel que cometió ciertos errores, que reaccionaba de ciertas maneras, o que vivió desde la inconsciencia. Aceptar tu crecimiento con honestidad rompe de inmediato la manipulación del pasado, porque nadie puede atacarte con algo que tú ya has integrado. Después viene la acción, comportarte de forma coherente con tu versión actual. La forma más contundente de mostrar tu cambio no es hablando de él, sino actuando desde él. En cuando alguien menciona tu pasado, esperando que te alteres, tu serenidad se convierte en el mensaje. Cuando te provocan, esperando la reacción impulsiva que dabas antes, tu respuesta calmada y consciente deja claro que ya no eres el mismo. Cuando esperan verte débil, pero mantienes tu postura firme, la conversación entera cambia de dirección. No porque lo dijiste, sino porque lo demostraste. Otro elemento clave es la claridad verbal. Si decides responder, hazlo desde un tono sereno, directo y seguro. Puedes decir cosas como: Ese era mi yo pasado, no mi yo actual. O crecí, aprendí y cambié, y no voy a vivir atado a lo que ya no soy. Estas frases no buscan convencer ni debatir, simplemente establecen un límite identitario. El objetivo no es iniciar una discusión, sino mostrar que tu autodefinición ya no depende de la narrativa del otro. Cuando tu voz se mantiene tranquila y sólida, el mensaje penetra más que cualquier defensa emocional. Además de tus palabras y acciones, hay otro elemento esencial: en tu energía. Una persona que ha cambiado de verdad transmite otra presencia. Su forma de mirar, de hablar, de escuchar y de sostener el silencio es distinta. Y cuando alguien intenta sacar tu pasado para herirte, esa nueva presencia hace que su ataque se vea pequeño, fuera de lugar, incluso absurdo. Esa es la fuerza silenciosa de la evolución personal, sin gritar, sin explicarte, sin pedir permiso. Haces evidente que ya no encajas en la versión que otros intentan imponerte. También es importante sostener tus límites. A veces dejar claro que no eres tu yo antiguo implica cortar conversaciones, distanciarte, o no permitir que ciertos recuerdos se usen como arma. Puedes marcar un límite con algo tan sencillo como: no voy a seguir hablando de eso. O si quieres conversar desde el presente, aquí estoy. Si no, esta discusión no tiene sentido. Cuando eres consistente con estos límites, la otra persona entiende, aunque no lo admita, que perdió el acceso emocional que antes tenía sobre ti. Finalmente, está la paciencia con tu propio proceso. No tienes que demostrar tu cambio en un día,
ni esperar que todos lo acepten. Algunos seguirán viéndote como quien fuiste porque les conviene emocionalmente, porque les da ventaja, o porque simplemente no han evolucionado al mismo ritmo. Pero tu transformación es tuya, no de ellos. Y mientras vivas desde tu nuevo yo, mientras te muevas con conciencia y actúes con coherencia, cada acción será una prueba silenciosa de que tu pasado ya no define tu identidad. Así es como realmente dejas claro que has cambiado, a no luchando con tu historia, sino superándola, no explicándote, sino proyectándolo, no pidiendo que te crean, sino encarnándolo. Cuando haces eso, tu yo antiguo deja de ser un arma y se convierte en tu evidencia de crecimiento. Transformar tu pasado en poder, no en vergüenza. Transformar tu pasado en poder empieza por reconocer que lo que viviste, errores, fracasos, decisiones impulsivas, momentos oscuros, no son manchas permanentes ni señales de inferioridad, son capítulos. Y lo que define a una vida valiosa no es un capítulo aislado, sino la obra completa. La vergüenza aparece cuando te quedas atrapado en uno de esos capítulos, cuando lo ves como un juicio final, como si lo que fuiste en un momento fuese una sentencia eterna. Pero cuando entiendes que cada error es también un entrenamiento, cada caída una enseñanza, y cada herida una prueba de fortaleza, algo cambia profundamente en tu historia. Deja de ser un arma contra ti, y comienza a ser una razón para respetarte más. El estoicismo enseña que no debes temer tu pasado, sino observarlo con objetividad. Al hacerlo descubres que muchas de las cosas que te atormentaban ya no tienen poder real sobre tu vida actual. Tal vez fuiste impulsivo, inmaduro, descuidado o incluso dañino, pero sobreviviste, aprendiste, creciste. Y esa evolución es mucho más valiosa que cualquier comportamiento pasado. Cuando te miras desde esa perspectiva, la vergüenza se disuelve, porque ya no estás luchando por negar tu historial, sino por integrarlo como parte de tu fuerza. Otra manera de transformar tu pasado en poder es usarlo como brújula. Aquello que te avergonzó, que te dolió, que te hizo tocar fondo, te da una claridad que otros no tienen. Te permite detectar señales antes de tiempo, evitar errores que ya conoces y reconocer patrones que antes te atrapaban. Alguien que nunca ha caído puede sentirse fuerte, pero quien cayó se levantó y siguió adelante. Posee un tipo de sabiduría que no se enseña en ningún libro. Esa sabiduría práctica se transforma en una ventaja real en tus decisiones, tus relaciones y tu camino personal. Además, cuando dominas tu historia, tu presencia cambia. Ya no te escondes. Ya no temes ser descubierto. Ya no intentas parecer perfecto. Y esa autenticidad es poderosa. Las personas sienten la diferencia entre alguien que arrastra vergüenza y alguien que se ha reconciliado con lo que fue. Quien carga vergüenza tiende a defenderse constantemente, a justificarse, a evitar conversaciones difíciles. Quien ha hecho las paces con su pasado habla desde una tranquilidad que desarma cualquier ataque, porque sabe que nada de lo que digan puede ser peor que lo que él ya enfrentó y superó. También es importante recordar que muchas veces la vergüenza pertenece más al juicio social que a una reflexión real. Te enseñaron a sentirte mal por equivocarte, como si fallar fuese un defecto moral, en lugar de una parte inevitable del crecimiento humano. Pero cuando observas tus errores sin ese filtro cultural, cuando los miras como experiencias en lugar de condenas, descubres que tu pasado no te hace peor, te hace más humano. Y desde esa humanidad nace tu fortaleza emocional, tu empatía, tu claridad mental. Por último, transformar tu pasado en poder significa apropiarte de tu narrativa, no dejar que otros decidan qué significa tu historia, no permitir que un fragmento de tu vida se convierta en toda tu definición. Tú eres quien le da significado a cada experiencia, no quien te ataca, no quien te señala, no quien intenta hundirte recordándote momentos que ya superaste. Cuando tomas el control de tu narrativa, tu pasado se convierte en combustible para tu avance
y no en cadenas que te amarran al ayer. Así es como lo que antes te avergonzaba se transforma en tu fortaleza. Así es como la herida se convierte en cicatriz, la cicatriz en símbolo y el símbolo en poder. Cuando llegas a ese punto, ya nadie puede usar tu historia contra ti, porque tú la usas para impulsarte hacia adelante. La filosofía estoica lo repite una y otra vez. Lo único que importa es lo que haces hoy, no lo que fuiste, no lo que otros creen, no lo que cometiste, cuando aún no tenías la claridad que tienes ahora. Tus pasos presentes reescriben la percepción que tienes de ti mismo, y a la larga, también la percepción que el mundo tiene de ti. Cuando caminas con intención, incluso si el camino no es perfecto, estás demostrando que tu historia sigue en construcción. Y nadie puede juzgar el final de un libro leyendo solo los primeros capítulos. Seguir en movimiento significa dejar atrás la necesidad de justificar cada error, de defender cada decisión pasada, de convencer a otros de que ya no eres el mismo. Ese gasto emocional desaparece cuando te enfocas en avanzar. Tus acciones actuales hablan más fuerte que cualquier explicación. Y con el tiempo, generan una evidencia tan grande que hasta tus críticos más duros se ven obligados a reconocer el cambio. Además, cuando mantienes el movimiento, construyes una identidad flexible, viva, capaz de adaptarse y evolucionar. Esto te libera del miedo a fallar de nuevo, porque entiendes que fallar no te encierra, te empuja. Cada tropiezo se convierte en un escalón más hacia una versión más fuerte de ti mismo. Y en esa dinámica constante, tu pasado pierde poder, porque ya no es un ancla, sino una referencia de lo lejos que has llegado. La clave está en entender que quien sigue moviéndose se vuelve imposible de encasillar. Ya no te pueden etiquetar con lo que hiciste antes, porque lo que estás haciendo ahora contradice esas etiquetas. Ya no te pueden herir recordándote errores, porque tú mismo los has colocado en perspectiva. Ya no te pueden reducir a tu historia, porque tu presente es más grande que cualquier recuerdo. Así que cuando alguien intente atarte a lo que fuiste, no gastes energía discutiendo. Muestra, con tus acciones, que sigues avanzando. Muestra que el pasado no te define, porque tu dirección actual vale infinitamente más que cualquier capítulo antiguo. Y mantén siempre clara esta verdad. Mientras sigas en movimiento, tu pasado es solo un lugar por donde pasaste, no un sitio en el que estás condenado a quedarte.